Buenos e informados días, hoy es lunes 9 de diciembre, bienvenidos a Semanalmente. Bueno, sé que muchos de ustedes están tempranito, puntuales, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, es lunes, espero estén iniciando su día con todo, qué mejor manera que iniciarlo junto con ustedes, con cafecito. Bueno, no sé ustedes, pero ya es diciembre, entre que acá en Monterrey por fin llegó el frío, ha estado lluvioso. Date ese cafecito con esa concha, ese tamal. Tú te lo mereces. Disfruta. Y disfruta para que te platique todo lo que pasó la semana pasada. Y sí, creo que tengo que decir que esto es una breve recapitulación de lo que pasó la semana pasada, porque el episodio pasado alguien me escribió: Mariana, vas muy tarde con la información. ¿Neta? No sabía. Pues sí, ese es el punto de este espacio, es compartir con ustedes todo lo más importante de la semana pasada, lo que debes conocer de una manera práctica, desmenuzada, entretenida. Y quiero decirles, previamente a platicar lo que pasó la semana pasada, que estoy sumamente agradecida con todos ustedes por no solamente brindarme su confianza y preferencia, sino por escucharme, recomendarme. Estoy feliz que este propósito, que aquí quienes están presentes aquí hablen, somos 3 personas, por si escucharon muchas voces. Envisionamos la necesidad de compartir la información desde otro formato, desde otro espacio, con otras maneras, otros modelos para hacerlo más digerible, tomando en consideración que siempre se nos ha vendido esta idea completamente errónea de que la información tiene que percibirse de tal u otra forma. Por lo mismo, si alguien que ahí comentó que mi cancioncita tiririrín suena como un show que me resta seriedad, una disculpa. Yo no estoy pretendiendo ser lo que ya hay. Estos periodistas, estos medios de comunicación, estos programas que respeto y admiro su trabajo, esto no es lo que estamos haciendo aquí, es algo diferente y me da gusto que muchos de ustedes lo están viendo, porque también ya me han agradecido que ahora se les está antojando informarse porque se hace divertido, entretenido. Así que bienvenidos nuevamente a Semanalmente. Y a lo mejor aquí Erasmo va a decir: ya córtala tu choro porque ya se acabó el programa y en vez de ser 25 minutos nos estamos extendiendo. Ya es más largo. Pero pues ustedes me han dicho que les gusta también la duración. Entonces yo estoy a sus órdenes, a su servicio, y vamos a comenzar ahora sí. Vamos a la cortinilla, a su canción que me resta seriedad. ¡Tiririri! Bueno, el tema que captó la atención de millones fue lo acontecido en Corea del Sur. Ahora, para entender este tema, necesitamos un poco de contexto. Contexto número 1. El presidente de Corea del Sur se llama, y me disculpo de antemano si no pronuncio bien su nombre, pero por evidentes razones me puedo confundir. El presidente se llama Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol. Yoon, para los amigos. Bueno, Yoon tiene 63 años y ganó el cargo de presidente en 2022, pero por un margen mínimo. Contexto número 2. Corea del Sur abandonó el régimen militar en 1980. Y contexto número 3. El pasado abril la oposición ganó la mayoría en el Parlamento, de tal forma que el presidente de Corea del Sur no controla el Parlamento. Allá los surcoreanos dijeron: nada de andar dándole la mayoría al presidente. Cosa que aquí no pasó, evidentemente. Con ese contexto, ahora sí abordemos qué pasó. El pasado martes, a las 11 de la noche allá en Corea del Sur, el presidente salió en televisión nacional y declaró la ley marcial, según él, que para protegerse de Corea del Norte y de fuerzas antiestatales. Sí quiero que dimensionemos lo que estoy relatando. Imagínate que ya estás dormido o por dormirte y tu presidente sale en la tele a instalar un gobierno militar. Porque eso es la ley marcial. Es una medida bastante inusual que hace que las fuerzas militares tomen el control de ciertas funciones del gobierno. Después de este decreto, los militares estuvieron a cargo y ordenaron un despliegue de tropas y policías en el Parlamento. Y no solo eso, sino que prohibieron las sesiones parlamentarias y los medios de comunicación quedaron bajo control militar. Yo estuve más o menos investigando cuál fue la percepción de algunos surcoreanos y me topé con algunos hablando que una vez que veían lo que estaba aconteciendo en la tele, era evidente el nerviosismo que se percibía por parte de los presentadores de televisión y periodistas. Y es que imagínense, estaban relatando en directo
cómo el gobierno pasaba a mano de los militares bajo un decreto del presidente en la noche. Es como si aquí en la noche, imagínense en México que a las 11 de la noche en televisión abierta, la presidenta declara que hay ley marcial y pasa el gobierno a manos de los militares. Ahora, el bloqueo al Parlamento fue estratégico, porque según la ley surcoreana, el gobierno debe levantar la ley marcial si una mayoría en el Parlamento lo exige en una votación. Y al tener el Parlamento bloqueado, pues ni cómo entren los parlamentarios. Y recuerden lo que les acabo de decir en el contexto. La oposición controla el Parlamento. Fueron cientos de manifestantes los que salieron a las calles a protestar y los parlamentarios lucharon para entrar al Parlamento y votaron la derogación de la ley marcial. Bueno, y para todo esto, la opinión pública allá en Corea del Sur, pues no crean que se tragó el argumento del presidente. Eso que él dijo de que él declaró la ley marcial por Corea del Norte y las fuerzas antiestatales, sino que la mayoría de los surcoreanos considera que el presidente está teniendo problemas con la oposición que controla el Parlamento y los escándalos de corrupción. Aquí quiero hacer una pausa porque cuando yo leí uno de los escándalos de corrupción del presidente, dije, madre santa, qué mal estamos en México. Imagínense ustedes que uno de los escándalos de corrupción del presidente en Corea del Sur es que su esposa aceptó una bolsa de Dior, una bolsa que ronda alrededor de los $2,000, o bueno, esa bolsa que recibió $2,000. Y pensé, imagínense el escándalo que está causando esto en Corea del Sur y acá que algunos gobernadores traen un desfile y una pasarela de relojes en que tenemos un montón de escándalos de corrupción de 5,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos que simplemente no tenemos resolución, no hay culpables que estén eventualmente respondiendo ante estos desfalcos del erario público. Y sí que mal estamos. Imagínense allá el activismo político que tiene y también la cultura y la educación política, que la población se indigna porque la primera dama reciba un regalo, siendo una bolsa de Dior. Bueno, y para cerrar este tema, la realidad es que no está claro qué va a suceder, ya que ahora existe cierto consenso entre los miembros del partido de oposición respecto de que Yoon, el presidente, debería dimitir o ser destituido. No quiero tampoco aquí marearlos con una letanía, pero fíjense que me pareció muy interesante porque estuve indagando y leyendo mucho más en el tema de Corea del Sur, del cual evidentemente no soy experta, pero retrataba una realidad y una desigualdad muy significativa que es muy parecida hasta cierto punto a lo que estamos viviendo en México, principalmente lo que están padeciendo los jóvenes surcoreanos. Y a partir de eso, y que leí más sobre el tema, recordé un artículo que en una ocasión compartí en mi Instagram, en donde platicaban y estudiaban por qué Corea del Sur se ha convertido en el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. En otro programa sí no les comparto sobre este tema porque evidentemente es uno que vamos a estar recurrentemente abordando. Justo se los platiqué con el tema de las pensiones aquí en México, pero muy interesante lo que sucede en Corea del Sur. Y desde luego que aquí seguiremos platicando las novedades conforme estas susciten. Bueno, y ya entrados en temas internacionales, veamos cómo va el diario de una pasión trilateral. No sé si se va a llamar así, pero hoy le quise llamar así. Es que sigo, ¿saben qué? No supe cómo hacer una votación. Porque aparte en Instagram me dejaba nada más 4 opciones y leí tan buenas opciones en los comentarios de YouTube. ¿Cómo le podremos hacer? Ah, sí. ¿Será que lo hacemos ahorita? Bueno, vamos a ver, para que todos participemos. Por lo pronto, hoy le agregué un extra y es Diario de una pasión trilateral. Resulta que el Justin Trudeau voló a la mansión de Trump en Palm Beach, allá en Florida, esta mansión mejor conocida como Mar-a-Lago. Seguramente muchos habían leído o escuchado Mar-a-Lago y decían, ¿cómo que es un mar a lago? Bueno, esta es la mansión de Trump allá en Florida. Y bueno, el Justin tuvo una cenita con él. Se dice que en la cena hablaron de los temas que desatan furia en esta pasión trilateral, siendo estos la aplicación de aranceles, las inversiones, el combate a la crisis de fentanilo y la frontera. Según el noticiero Fox News,
que Trump se aventó unas bromillas con el Justin y que le dijo que si los aranceles debilitaban a la economía canadiense, pues que Canadá se debería de convertir en el estado 51 de Estados Unidos. Y entre el jijiji y el jajaja, Trump publicó una foto de él en una montaña con la bandera de Canadá de fondo con el texto "Oh, Canada". Eso es como, haz de cuenta, una provocación, un coqueteo, pero bueno. Imaginen ustedes el Trump, mucho jijiji, jajaja. Yo la verdad, si fuera canadiense, no sé si me caería muy en gracia esas bromillas de parte del Donald, ¿verdad? Bueno, a mí no sé ustedes. Pero bueno, y hablando del Justin Trudeau, el primer ministro canadiense se desmarcó de México al señalar que los problemas con la frontera de Canadá son diferentes a los de México. Algo así como, a ver, no nos comparen con México, s'il vous plaît, porque nuestros problemas nada que ver. Para esto, la presidenta de México dijo que no caería en provocaciones sobre qué país es mejor, pero que a México se le respeta y aún más por sus socios comerciales. Como saben, hay dos temas centrales en esta pasión trilateral. Una siendo el consumo de fentanilo y otra la migración. Pues la semana pasada, México realizó la incautación de fentanilo más grande en la historia. Estamos hablando de la captura de 1 tonelada de fentanilo que según autoridades equivaldrían a 20 millones de dosis de droga que se calcula tiene un valor de 400 millones de dolarucos. Bastante lana. Y esta incautación se llevó a cabo en Sinaloa. 800 kilos de fentanilo incautados en un camión y 300 kilos incautados en una casa. Este son el tipo de acciones que a México le pueden dar mucha mano a la hora de negociar con Trump. Y hablando de migración, hace semanas les platicaba que me angustiaba no conocer el plan por parte del gobierno. Bueno, el pasado jueves 5 de diciembre, la presidenta ya comentó algo al respecto. Aquí dice que la presidenta buscará llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales sobre cómo recibir a los connacionales que sean deportados desde Estados Unidos. Además, pedirá al gobierno de Trump enviar a las y los migrantes de otras nacionalidades directamente a sus países de origen. Y es que justo el jueves pasado, el canciller Juan Ramón de la Fuente viajó a Dallas, en el estado de Texas, para coordinar la estrategia de atención y protección integral que brindan los consulados en Estados Unidos a los connacionales radicados en ese país. De tal forma que, después de una preocupación que yo externé, me da gusto saber que se están poniendo manos a la obra, se está haciendo de alguna u otra forma una estrategia y en esto sí va a ser bien importante que haya una coordinación en los diversos niveles, porque si tiene una estrategia el gobierno federal, pero a nivel estatal no se coordinan y no se ponen manos a la obra, y sí, estoy hablando también en particular de Nuevo León, porque se sabe que también sería una ruta, pues entonces de nada sirve que haya una estrategia federal. Los gobernadores y las gobernadoras tienen que poner de su parte. Y antes de cerrar esta sección, nada más sí quería mencionarles que me encantaría también abrir este espacio, principalmente lo que no sale en los medios, para seguir verbalizando y visibilizando lo que sucede en Sinaloa, que ha azotado de una manera sumamente brutal y fuerte a toda la población que radica en ese estado, de tal forma que si hay algo en particular, si tú me escuchas o tienes familiares que están en Sinaloa y sabes que están aconteciendo ciertas u otras cosas y que en ocasiones también por mucho temor, porque hay que decirlo, hay muchos reporteros, muchos periodistas que están en el sitio y por temor a represalias o inclusive porque temen por sus vidas, no están verbalizando o visibilizando ciertas cosas. Quiero que cuenten con este espacio para que la próxima semana comentemos sobre lo que están viviendo ustedes de primera mano. Y por cierto, que sepan que lo que nos lleguen a comentar será completamente anónimo. Yo sé que muchos por fines también de seguridad no lo querrán poner en los comentarios aquí en YouTube, pero por favor, mándenos un mensaje directo a nuestra cuenta en Instagram o también nos pueden enviar un correo. Les dejo aquí el dato para que la próxima semana, pues ahora sí que le demos luz a lo que se está viviendo allá y más a ustedes que lo están padeciendo de primera mano. Y en lo positivo de esta semana, la semana pasada, se reformó la Ley Federal del Trabajo y por fin
La ley silla es una realidad. No sé ustedes, pero como que de pronto cuando ves ciertas cosas respaldadas en la ley, caes en cuenta de un montón de aspectos que probablemente nunca habías considerado. Y debo confesar que ese fue mi caso. Fíjense que yo nunca pensé que tendríamos que crear una reforma alrededor de esto. Escuchen bien. Esta ley prohíbe obligar a los empleados a permanecer de pie durante la totalidad del horario de trabajo. Y yo confieso que jamás pensé que se tendría que hacer una ley para regular esto porque me parece completamente inhumano que alguien que emplee no permita que sus empleados puedan tomar asiento. Imagínense que tengamos que estar regulando esto. Pero bueno, esta modificación legislativa qué gusto saber que es una realidad y por eso lo destaqué como lo positivo esta semana, va a entrar en vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que este es el caminito a seguir en el ámbito legislativo y los empresarios tendrán otros 180 días de plazo para llevar a cabo las adecuaciones en los centros de trabajo de lo que requiere esta nueva legislatura. Ahora también, así como de pronto muchos no nos imaginamos que necesitas hacer una ley silla para que esto ya sea una obligación y que esté prohibido por ley. También muchos no nos imaginamos lo difícil que es impulsar la agenda de este u otros temas. Y sí me parece importante que sepan que después de meses de trabajo entre legisladores con activistas, personas trabajadoras y sindicatos, esto pudo ser una realidad. Y hablando de legisladores, siempre me parece, aquí alguien más me dijo, los medios no deberían de estar dándole reconocimiento a los políticos, siempre nada más vigilar su trabajo. Sí entiendo, tenemos que vigilar el trabajo, pero entonces, ¿quién los va a reconocer? Porque pareciera entonces que no hacen nada bien. Y sí hay personas en el servicio público que hacen bien su chamba y es importante reconocerles. Esto también inclusive, por ejemplo, en el ámbito legislativo, te hace saber qué agendas están promoviendo los partidos políticos que tú estás manteniendo, porque tú los mantienes. Entonces, en el caso de los legisladores, sí me parece, en esta ocasión, muy importante reconocer a Rodrigo Cordera y a Patricia Mercado, que estuvieron dando la batalla incansablemente en este tema. La ley silla estipula que los empleadores deben proveer sillas para que las personas trabajadoras realicen sus tareas o descansen. Se prohíbe que las personas trabajadoras permanezcan de pie toda la jornada o se les impida sentarse. Y se deben establecer periodos de descanso obligatorios dentro de la jornada laboral. Esto sí es lo súper positivo de la semana porque con esta ley, que ahora es una realidad, se mejorará la salud de las personas trabajadoras y se incrementará su productividad mientras se garantizan condiciones laborales más dignas. Yo estuve en un trabajo donde tenía que estar parado. De hecho, era aquí en Arboleda, una crepería, que ya ahorita he visto en otros lados, pero... ¿Qué? Seguimos grabando, ¿verdad? Qué bueno. Y pues sí, o sea, tenía que estar... No, literal no teníamos sillas, o sea, teníamos que estar parados. Aunque no hubiera clientes ni nada, tenías que estar parado. Fíjate, te voy a decir algo. Yo nunca me había dado... Porque yo en mi equipo, que tenemos un módulo de atención, sí tengo sillas. Entonces yo jamás me imaginé. Pero luego, sí, cuando empecé a leer sobre la iniciativa, me hice bien consciente porque dije, claro, por ejemplo, en el supermercado, yo nunca había pensado en eso. Que claro que ahí también dejo entrever un enorme privilegio porque nunca, pues como nunca me ha tocado, nunca lo había visto. Entonces sí, qué bueno que están escuchando porque lo acepto. Pero ya era una jornada laboral completa. Sí. O sea, desde la mañana hasta en la tarde y no te sentabas. Pues lo compensaba como que poniéndome a hacer algo, ¿no? Para no estar nada más así, pero sí. No, el tipo ahorita en Navidad que estamos vueltas locas siempre es de que siéntense, por favor, siéntense, tomen su rato para sentarse porque es bien pesado. O sea, yo también que sí me he aventado así jornadas completas parada, no. Pero ya es una realidad. Ve a la crepería. No, ya no existe. ¡Ya no existe! Pero luego por eso es tan importante la representatividad.
Porque si tú como legislador eres completamente ajeno a estas cosas, pues dime tú cuándo vas a reformar una ley para que sea obligatorio tener una silla de descanso. ¡Jamás! ¡Jamás! Y por eso también a los legisladores hay que, cuando hagan bien su chamba, hay que reconocerlos, porque luego llegan cada 3 añitos a pedirte el voto, a venderte puras mentiras y no sabes quién hizo qué y quién hizo cuál. O luego va a llegar un partido político y te va a decir, vota por mí porque yo estoy a favor de no sé qué causa o no sé qué agenda, y pura mentira. O sea, de hecho, ¿saben algo? En estas elecciones de junio eso fue muy cierto, porque el PAN de pronto empezó a compartir una postura de que estaban a favor de los programas sociales. Se desató toda una discusión en la que decían cómo estaban a favor de los programas sociales si estaban en contra en su momento. Sí. Y las posturas de partidos políticos también son bien importantes, porque en el ámbito legislativo la mayoría de los legisladores le responden a la bancada. O sea, votan la mayoría en bloque. Entonces, si tú eres legislador de un partido político, estás compartiendo esa agenda y sí es bien importante. Por ejemplo, hasta ahora el Partido Verde, así que tú digas muy ecologista, no es. Que por eso también hay que ser bien atentos, porque luego van a llegar, ¿estamos buscando el medio ambiente? No, señor, eso no es cierto. No es cierto. De verde solo el nombre. De verde solo el nombre y el logo. Y el tucán. De ahí en más, nada. Y hablando de luchas legislativas, una lucha importantísima es la de las 40 horas. Les platico que la semana pasada la presidenta confirmó que la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas será discutida el próximo año, que la reforma no será inmediata ni generalizada y se aplicará por sectores para garantizar una transición adecuada en diversas industrias. A este tema le han dado bastantitas largas, la realidad de las cosas, porque inclusive ya hay un dictamen listo en la Cámara de Diputados desde abril del año pasado. Ahora, la reducción, muchos se han de preguntar, bueno, ¿qué es esto de 48 a 40 horas? Les platico, esto significa que los trabajadores disfrutarán de 2 días de descanso obligatorios por cada 5 trabajados, en lugar de 1 por cada 6 días trabajados. Y ojalá el próximo año esta ley sea una realidad, porque desde ese espacio también estamos por las 40 horas. Comencemos con breves pero importantes. Y fíjense que en esta ocasión encontré muchas breves pero importantes en ámbitos internacionales que de pronto como que nos aislamos mucho en nuestro país y no sabemos qué está pasando más allá del mismo, y es bien interesante. Esta nota a mí me sorprendió muchísimo y dice el encabezado del país: Rusia revela por error que 48,000 personas han dado muestras de ADN para buscar a sus familiares, entre comillas, desaparecidos en combate. Moscú, que no aporta datos sobre los muertos por la invasión de Ucrania desde 2022, desvela el dato en una comparecencia. El trabajo de 2 medios de comunicación identifica ya más de 80,000 rusos fallecidos. Y dice la nota, un desliz. O sea, por un error conocemos esta información. Es algo que ellos querían desde luego que proteger y conservar y mantener confidencial. Un desliz en una comisión parlamentaria ha revelado que desde el inicio de la guerra contra Ucrania, decenas de miles de familias rusas han ofrecido a las autoridades sus muestras genéticas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos en combate. El Ministerio de Defensa ruso no ofrece cifras oficiales sobre sus bajas desde hace casi 2 años. En cualquier caso, ni estar desaparecido en combate significa que el soldado haya muerto. Puede haber sido capturado o estar ilocalizable en el caos de la guerra. Ni todos los muertos reciben el estatus de desaparecidos en combate, ya que sus cuerpos pueden haber sido identificados. No obstante, el canal de Telegram Astra, que cuenta con fuentes gubernamentales, aseguró que algunos familiares de los militares rusos se han quejado de que solo es posible donar ADN gratuitamente si el combatiente es declarado oficialmente como desaparecido. No sé si sabían, pero hoy, lunes 9 de diciembre, es la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Y para conmemorarlo, les voy a compartir un dato. Dice este encabezado del periódico La Jornada: trámites con policías y autoridades de seguridad concentran mayor corrupción.
En México, 6 de cada 10 personas, o sea, muchísimo, 6 de cada 10 personas, más de la mitad, que tuvieron contacto con policías y autoridades de seguridad pública fueron víctimas de corrupción en 2023. Este tipo de trámite tiene la mayor proporción de víctimas desde 2013, reveló el INEGI. En otra nota, igual, una nota muy triste, este es un estudio que salió la semana pasada. Les doy el encabezado: una mujer es asesinada por un cercano cada 10 minutos en el mundo. Al menos 85,000 mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas de forma intencionada en el mundo en 2023, según cifras publicadas el lunes pasado por la ONU, un nivel alarmante de muertes que podían haber sido evitadas. Y ante esto, a mí me sigue impresionando, doliendo, y me parece muy importante mencionarlo, porque aún hay muchas personas escépticas que entre que no hablan del tema por no herir a familiares cercanos, o porque les piden guardar silencio, o porque desde luego te desalientan o no te creen en tu círculo más cercano. Y es que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres. Bueno, y para novedad de absolutamente nadie, Jorge Álvarez Maínez es el nuevo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Previo a su designación, Álvarez Maínez afirmó que dará continuidad a la estrategia que marcó Dante Delgado y que los ha puesto en el panorama político. Se esperan más canciones pegajosas. Bueno, y hay que decir que MC, después de años, como se los platiqué hace tiempo, pues tendrá otro dirigente que no sea Dante Delgado. Ahora será Álvarez Maínez, que algunos que les gusta el chismecito político han mencionado que el que Maínez sea el dirigente del partido, pues en efecto le da aún más poder. Acuérdense que en MC hay diferentes bandos. Uno de los bandos más significativos siendo el del Grupo Jalisco, que de hecho en Jalisco el nuevo gobernador rindió protesta, Pablo Lemus. Entonces, con esta nueva designación de dirigente de MC, hay quienes dicen, esta es grilla política, que se le dio más fuerza y más poder a el otro grupo en donde está Maínez, que muchos denominan como el grupo Fosfo. Bueno, y seguimos con notas internacionales. El primer ministro francés Barnier presenta su dimisión. No sé si supieron, bueno, también no voy a entrar a platicar muchísimo sobre la composición del gobierno francés, pero el primer ministro francés, Michel Barnier, bueno, es Barnier, Michel Barnier, ha presentado su dimisión tras el exitoso voto de censura contra su gobierno de centro-derecha, según fuentes del gobierno. Bueno, a ver, creo que es importante que sepan esto para eventualmente entender esta otra nota, que van ligadas. Y es que unas débiles Francia y Alemania debilitan a la Unión Europea. Tanto el gobierno de Francia como el de Alemania traen unos temillas. Están en medio de una crisis política. Y estos son los dos países más importantes de la Unión Europea. Y pues bueno, estos problemas, según esta nota, debilitan a la Unión Europea. Y les voy a decir aquí, esta nota está muy buena porque les platica como qué fue lo que sucedió, pero no te va a dar contexto respecto a cómo está compuesto el gobierno en ambos países. Simplemente te dicen, hay unos temillas por ahí. Pero lo que es muy importante es esta parte del artículo, que dice, el débil liderazgo de Francia y Alemania también llega en mal momento desde una perspectiva transatlántica. Yo les digo que todo el mundo está temblando con lo que va a suceder el próximo 20 de enero del 2025. Dice, cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, será necesario un bloque comunitario fuerte y unido. La Unión Europea podría tener que reaccionar a aranceles punitivos por parte de Washington o cambios bruscos en política exterior y ayudas a Ucrania. Vean, esto es algo que pocos saben. El presidente francés Macron aboga por una Europa soberana y estratégicamente independiente. Sin embargo, siguen faltando medidas prácticas para alcanzar este tema. En materia de defensa, por ejemplo, Europa depende en gran medida de su aliado Estados Unidos. Asimismo, el comercio con Estados Unidos y China es de vital importancia, especialmente para la debilitada industria alemana. Y por último, vamos a cerrar con un tema
diverso, pero también muy interesante. Y es que lo más escuchado de Spotify en 2024. Seguramente muchos por aquí vieron el famoso Wrapped. No sé, no hay un término para decirlo en español antes de que me digan, ¿por qué usas anglicismos? No, Spotify decidió utilizar ese término, Wrapped. En donde, de hecho quiero decir que estoy súper agradecida con todos que compartieron que salí en su Wrapped y me halagó muchísimo. Muchas gracias. Gracias por su confianza y preferencia y por permitirme acompañarles. Gracias también a todos los que compartieron. Pero bueno, dejando mi autopromoción, seguramente todos vieron el Wrapped de sus amigos en Spotify y ya conocieron los gustos musicales. Yo sé que no se deben de juzgar los gustos musicales, pero yo he de decir que yo sí juzgo algunos. La verdad. No voy a decir cuáles. Pero para mí la música dice mucho de alguien. No sé si es un pensar nada más. No sé, a ver, díganme aquí. ¿Soy la única que piensa eso? Yo sí. Y yo sé que no se debe juzgar, yo sé que está mal, pero de pronto sí juzgo como, ok, ¿te gusta eso? Ox. Pero bueno, cada quien. Yo respeto, amigos. Yo respeto. Lo más escuchado en Spotify en 2024, muchas mujeres, salvo en España, donde solo triunfa Karol G. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift es la artista con más reproducciones en la plataforma líder. La música urbana latinoamericana encuentra en España su meca, mientras el español se diluye en las listas mundiales. Vean esto me encanta. Las artistas femeninas lideran las 3 listas mundiales, artista, álbum y canción, por primera vez desde que la plataforma comenzó a difundir los datos anuales en 2014. La canción más escuchada del año la tiene Sabrina Carpintero. Si escuchaste el primer episodio sabrás por qué lo digo así y si no, ve a verlo. Pero es la de Espresso. Además de Swift, Billie Eilish está en la 5ª posición y Ariana Grande en 9ª. 8 de los 10 álbumes son de artistas femeninas y 5 de las 10 canciones son protagonizadas por mujeres. Artistas más escuchados en el mundo. Por si tenías la duda, yo te la voy a solucionar. Para que llegues, no les he dado mi guía para sobrevivir a la Navidad. La estoy trabajando. Por ejemplo, si alguien llega y les dice a mí, yo voy a decir a mí como dirían, porque así me dijeron. Y sí lo respondí, para que sepan. Ay, Marianita, ¿para cuándo el novio? Me acuerdo que se me salió el ronco pecho y le dije, Tei, ¿para cuándo la prudencia? ¡Tirirín! Estoy trabajando en mi guía. Pero bueno, para que traigan así los prohibidos, los datos prohibidos para el baile en la posada, pueden hacer inclusive una quiniela, un juego navideño. ¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en el mundo? Primero, Taylor Swift. Segundo, The Weeknd. Tercero, Bad Bunny. Cuarto, Drake. Quinto, Billie Eilish. Sexto, Travis Scott. Séptimo, Peso Pluma. Octavo, Kanye West. Noveno, Ariana Grande. Y 10º, Feid. ¿Se dirá Feid? Yo en mi vida había escuchado. ¿Quién es Feid? F-E-I-D. Una gran disculpa. Desconozco quién es Feid. Bueno, y el martes pasado se aprobó la reforma que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir la comercialización de los cigarros electrónicos y vapeadores, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. Si recuerdan, les platiqué la semana pasada sobre el Plan C y bueno, esta reforma venía en el paquete del Plan C y pues ahora es una realidad. Y hay tanto que comentar sobre esta reforma. De entrada, me supongo que sabemos que fumar, ya sea cigarro o vape, trae consecuencias graves para la salud. Ahí me parece que no hay una discusión como tal. En donde sí hay una discusión es en la prohibición, porque bien podría ser solo una regulación. Ahora, las cosas como son, prohibir atenta contra las libertades. Y dicho esto, hay que hablar de los puntos negativos sobre la prohibición. Eso que, pues, no necesariamente nos platican, ¿verdad? Aquí lo vamos a platicar. Comencemos con el hecho de que prohibir abre la puerta a que el mercado negro controle el producto. ¿Y cuál es el mercado negro? El crimen organizado. Como si el crimen organizado no tuviera suficiente negocio, ¿no? Haz de cuenta que es, órale, ahí te va otro. Y
hay que tomar en consideración que donde hay demanda, siempre habrá oferta. Bien lo decía Al Capone en sus momentos, cuando estaba pues prohibido el alcohol en Estados Unidos, y él decía, pues es un negociazo porque hay mucha demanda y como está prohibido, pues yo la tomo. Ahora, el que el crimen organizado o el mercado negro controle un producto trae consigo bastantes consecuencias negativas. Una de ellas siendo que el Estado deja de cobrar impuestos y se pierde bastante lana, porque los productos se van a seguir vendiendo, pero sin ganancias. Hay inclusive quienes calculan que si se regularan estos productos se podrían recabar 12,000 millones de pesos anuales a través del IEPS, que es un impuesto. Otra de las consecuencias es que se pierde el control y la información del mercado, junto que no hay garantías para quienes compren los productos. Esto significa que ya no hay control de calidad y eso trae consecuencias. O sea, sé que el producto que estás comprando me voy a restringir meramente al vape. Si tú que me escuchas vapeas, ya no habrá necesariamente un control de calidad sobre el vape y te puedes estar metiendo, vete tú a saber qué cosas. Digo, ya sabes que como quiera vapear te metes, vete tú a saber qué cosas. Pero ahora que está prohibido y lo pueden controlar otros, pues ahora sí, vete tú a saber qué estás inhalando. Y algo que muy pocos platican es que cuando tú prohíbes algo, es más fácil que los menores de edad tengan acceso a los productos. ¿Por qué? Porque cuando está en el mercado negro, esto es mucho más fácil. Y si lo regulas, pues tienes eventualmente una regulación, valga la redundancia, que eventualmente limita el acceso de los menores de edad a este producto. Yo he de comentar, y esta es una opinión mía, y yo digo, prohíben en nombre de la salud. Pero sí me pregunto, oye, si fuera por la salud, ¿estarías prohibiendo los cigarros, el alcohol, el azúcar? O sea, de entrada los anaqueles del súper, creo que la mitad estarían completamente vacíos, junto con la comida chatarra. Pero bueno, yo sé que también ahorita a esas alturas muchos están diciendo que vienen las posadas y van mandando con el vape y demás. Cuídense, tengan cuidado. Esa sería mi recomendación. Para cerrar este tema, esta no es opinión, es una suposición. Y sí quiero ser bien clara en esto porque hay que aprender a distinguir entre hechos, opiniones y suposiciones. Yo de pronto, conociendo cómo se mueve de repente la legislación y las reformas y que hay cabildeo, porque sí hay, digo, oye, ¿no será esta una acción de lobbying que siempre han tenido las empresas de tabaco? Porque se sabe, es muy bien sabido su capacidad de cabildeo, porque eventualmente ellos también se van a ver beneficiados. Y el cigarro, mira, ni quien lo toque. Pero bueno. El próximo año se aumentará un 12% el salario mínimo. Sí, escuchó bien. Fíjense que la semana pasada la Secretaría del Trabajo dio a conocer que el salario mínimo aumentará. El próximo año, el salario mínimo general será de 278.8 pesos diarios y de 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Es importante que sepan que la meta de este sexenio es que el salario mínimo vaya en aumento hasta llegar al equivalente de compra de 2.5 canastas básicas diarias. Algo importante a considerar es que el mes pasado se aprobó la iniciativa de que el salario mínimo siempre debe aumentar por encima de la inflación. Este tema es fundamental y quiero hacer una pausita para platicarles algunos detalles, ya que sé que muchos apenas están poniéndose al corriente en estos temas. El sexenio de López Obrador se recordará por varios motivos. Uno de los positivos siendo el incremento al salario mínimo. Este incremento ayudó muchísimo para reducir la brecha de pobreza. Todo esto derribando un mito que se sostuvo durante años, siendo que el aumento al salario mínimo iba a generar inflación. Fue así que México se convirtió en el país de América Latina que más ha incrementado el salario mínimo en los últimos 6 años. Aunque, también hay que decirlo, que especialistas consideran que aumentar mucho el salario mínimo sí puede generar inflación.
Esto lo comentan más que nada ante la meta de la actual administración de que el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Ahí sí dicen aguas que eso podría generar inflación. También hay otros detalles. Por ejemplo, Citibanamex ha sostenido que en la experiencia internacional han percibido que al aumentar el salario mínimo se desalienta la creación de empleo y se aumenta la carga para las empresas. Ahora, seguro cuando yo digo empresas, muchos se imaginan acá las empresonas gigantescas, pero no, el tema es que estos costos los enfrentan más las pymes, las pequeñas y medianas empresas que son las que más generan empleos. Para cerrar el tema que trae consigo una buena noticia, es importante el dato de la informalidad. México tiene una tasa bien alta de informalidad, más del 54% de la población. Pero eso sí, es una muy buena noticia que se siga aumentando el salario mínimo. Para esta sección, nuevamente voy a hacer 2 en 1, una recomendación en conjunto con un comentario. Yo vi un documental en Netflix que se llama, ya lo vieron, le voy a preguntar aquí si ya lo vieron. Compra ahora la conspiración consumista. Hijo eso. A mí me generó tantas cosas, pero de entrada una preocupación. Y dije, vale la pena platicar sobre esto ahorita con la época de decembrina, por las compras y demás. Porque te platican cómo hay toda una estrategia detrás para estar constantemente incentivando el consumo por parte de los clientes. Y eventualmente, aparte de platicarte las estrategias que están llevando a cabo estas grandísimas empresas, te terminan enseñando lo que estas empresas no te muestran, que es a dónde va todo lo que consumes. Está sumamente interesante, es un documental muy corto. Y fíjense que a partir de que vi este documental, pues me puse como que ahí a buscar unos datos porque realmente en el documental te hablan a grosso modo de ciertos países a los cuales mandan los desechos y los residuos de muchísimos productos y cómo inclusive ciertas empresas te venden que están siendo ecológicamente responsables para posteriormente exportar sus residuos a otros países. Y esto no sale en los medios y según datos oficiales, México importó desde 2015 hasta 2021 más de 660,000 toneladas de basura plástica. O sea, México se ha convertido en un importador de basura plástica que es un tema que no sale en los medios y que no hemos abordado con la seriedad que amerita, ya que en México hay como ciertos lugares específicos en los cuales están pues procesando esta basura plástica y los ciudadanos que habitan estos espacios ya sufren consecuencias sumamente nocivas para la salud. Y como esto no sale en los medios, les quiero compartir la página de una ONG que está abordando este tema con datos duros, con mucha precisión. Se lo vamos a dejar aquí por escrito, pero también en dado caso, como no me estás viendo en YouTube, veme en YouTube, ahí me dan dinero, por favor, veme por ahí. Bueno, le puedes picar nada más play para que esto llegar y luego hacer el diariamente. Y ahora sí que no me digan, vas atrasada en la información. Pues sí, conforme crezcamos, van a ver que muy pronto seremos los que traeremos la nota, mira, en vivo y en directo, así, en caliente, pero poco a poco. Bueno. Después de esta pausa comercial para invitarte a que me veas en YouTube, te voy a deletrear cómo va esta página en dado caso que no me estés viendo. Pero como quieras sí veme porque ya estamos en el top 10 de Spotify. Queremos Jacobo, voy por ti. No te creas. Porque aparte Jacobo graba todos los días. Nosotros nomás una vez a la semana. Pero yo sé que como quiera podemos competir. Bueno, ya estamos en el top 10. Gracias también por escucharme por Spotify. Síganme escuchando por ahí. Pero se los digo, es mexicotóxico.org.mx/colonialismo-basura-. Como quiera, como yo sé que ya me hiciste caso, ya viniste a YouTube, vas a ver por aquí escrito el enlace y va a ser más fácil. Pero chequen el trabajo de estos cuates porque lo están haciendo increíblemente y desde aquí los reconocemos, les agradecemos y los felicitamos y sigamos compartiendo mexicanos que están poniendo a la luz y en nuestra cara estos datos tan importantes y en un tema tan fundamental
como los residuos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.